lunes con lluvia, hace frío y estoy lejos de casa. Buenos días. Ay, ¿cómo está, Robert? Amigos, bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal para las noticias de la comunidad. Gustosos de recibirles como siempre. Empezamos una nueva semana muy optimista. Es un marcar de cero, también un caminar que decíamos. Bueno, ya luego ya pasó el fin de semana de elecciones, ajetreado. Hay que felicitar a todo el equipo de TVC. Déjenme mandarles un abrazo enorme. Periodistas que trabajaron arduamente, productores que trabajaron arduamente, realizadores, productores técnicos, equipo de transmisión, asistencia, en fin, todo bien. Pulgarcito en alto. Además que madrugaron hoy con las mismas ganas de siempre a seguir dejando lo mejor por ustedes. Pero también hay que felicitar al público televidente, porque estuvieron junto a nosotros desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas ininterrumpidamente, salvo cuando fueron a ejercer su derecho ciudadano. Así que muchísimas gracias por esa sintonía y por habernos acompañado. También por los comentarios en las redes sociales que siempre nos dejan. Esos comentarios nos motivan también a seguir comentando, opinando sobre la situación del país, caminando de la mano de todos ustedes. Bueno, hay que prepararse por la segunda vuelta electoral, así que vayan sacando sus apuestas, vayan viendo qué va. Esto ya viene foca cero. Hoy tenemos balotaje, que es lo que hemos tenido a lo largo de todas estas elecciones. Esto no es nuevo. Balotaje, mucha gente estaba muy triunfalista. Decían que se ganaba en primera vuelta, un bando y el otro bando. Sí, así punto. No se ganó porque es muy raro que en Ecuador se gane en una primera vuelta. Además, tomando en cuenta que habían 16 candidatos. Eso también hay que algún rato solucionar porque es increíble. Los candidatos alcanzaron el 008, 01, poquísimo, realmente poquísimo. En fin, borrón y cuenta nueva. ¿Saben qué pasa? Hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo. Ya la política, dejen para el comentario, ya veremos qué y cómo se va a realizar. Pero nosotros, la mancha y la papa, todos los días. Así es, y principalmente es también seguir trabajando por días mejores para todos nosotros, y eso está en nuestras manos. Así que por eso les empezamos contando qué pasa en la comunidad para que ustedes estén prevenidos y las autoridades tomen carta en el asunto. Tras un operativo preventivo realizado por miembros de la Policía Nacional del Ecuador, ¿qué se ejecutó? La aprehensión de 2 personas. Ellos tenían en su poder un arma de fuego, Robert y amigos. Caramba, esto sucedió en el sector del Gatazo, ¿no? Sur de la ciudad. Pillos en acción. Miremos. Los hechos violentos, cada vez en auge, se combaten con medidas de acción preventiva que parecen dar resultados alentadores. El pasado sábado 8 de febrero, miembros de la Policía Nacional de la Zona Distrital Eloy Alfaro realizaron la aprehensión de 2 personas tras ser alertadas por el sistema de vigilancia EQ911. Mientras nos encontrábamos circulando en un patrullaje preventivo, existían personas con arma de fuego. Es así que inmediatamente los servidores policiales se acercan al parque lineal que corresponde al circuito Santa Anita, donde efectivamente se puede visualizar a 4 personas. 2 de ellas, que en este momento se procede a la aprehensión, podemos indicar que tienen en su posesión un arma de fuego. Sin embargo, el arma no fue lo único hallado en poder de los individuos. Tenemos celulares y también dinero en efectivo. Cabe mencionar que tenemos una alimentadora con una bala también como evidencia. Al momento de su detención, los supuestos antisociales fueron encontrados quebrantando la ley seca a pocas horas de dar comienzo a los comicios de 2025. Podemos indicar que este tipo de personas se encontraban en el sector, en el parque, libando. Es ahí que entregamos también 2 citaciones a las 2 personas que se encontraban también con ellos, y a las 2 personas que hoy aprendidas se procede, obviamente de acuerdo a nuestra normativa, a la aprehensión en delito flagrante en razón de que tenemos el arma, que es ya la evidencia como tal, que será puesta en conocimiento de la autoridad. Aún no finalizan las investigaciones para determinar si el arma incautada está ligada a algún crimen violento. Sin embargo, datos preliminares de los capturados apuntan su vinculación con el crimen organizado. Los 2 hoy aprehendidos son ciudadanos ecuatorianos de 28 y 32 años de edad. No cuentan con antecedentes penales. Sin embargo, uno de ellos mencionan al grupo de la GDO, Los Lobos. Las investigaciones y el peritaje apuntarán si los detenidos están involucrados en otros crímenes conocidos por la autoridad competente. Por ahora, solo queda esperar por un pronunciamiento oficial, informó Julián Calahorrano. Gracias, querido Julián. Los pillos en acción, ¿no?
Efectivamente, y bueno, también es necesario que las autoridades sí incrementen estos operativos de control de armas en las calles para evitar este tipo de situaciones. Estos miserables delincuentes huyeron antes de ser ajusticiados, zampones envenenaron a peludos para robar miserables, ¿no? Miserables. Una acción muy, muy baja. Son las novedades que se registraron en Guamaní, al sur de Quito. Bueno, estos fueron registrados antes de desmantelar un auto, ¿no? Miserables, miserables. Pillos enlatados, veamos. Los delincuentes huyeron a bordo de este carro sin placas. Es una banda de 4 ampones que, tras perpetrar un robo, salieron a precipitada carrera, porque los vecinos los iban a linchar. Se pelean por entrar al carro que ya puso marcha. El conductor arranca y tras los enervados ciudadanos con palos, cansados de los ladrones. Los persiguieron varios metros, pero lograron huir. Esa es la tónica constante en Guamaní, al sur de Quito. Muy cerca de ese punto, en El Rocío, fueron vistos estos antisociales dándole de comer a un perro que resguardaba una casa para que no alerte de su presencia. Alimento que las inocentes mascotas ingieren. Eso explica, afirman, por qué hay tantos perros muertos por la zona. ¿Quién saca los...? O sea, dentro de la casa botan los... No sé qué botan. A veces botan carne, botan pan con veneno y les matan. Entonces ahí cuando aprovechan van haciendo los de las suyas. Aquí vemos a Maspillos. Se estacionaron delante de un carro y procedieron. Su objetivo, el automotor rojo que estaba parado a un costado de la vía. Le quitan unas cuantas cosas con herramientas en mano. Se hacen los distraídos y se van como si nada. En Guamaní, la parroquia más grande de Quito, incidentes como estos son a diario. La delincuencia les están desmantelando a cada rato y eso antes no era así. La policía conoce los reportes, por eso se encuentran investigando lo que sucede en ese punto conflictivo, donde hay bandas delincuenciales que cada vez expanden sus tentáculos. Y ya se ha dado la información, se ha compartido la información con Policía Judicial para que ellos realicen las diligencias pertinentes investigativas. No son suficientes los uniformados para los miles de ciudadanos que hay. Informó Marilyn Jaramillo. Y una banda de presuntos sacapintas fue desarticulada por la Policía Nacional en Quito. Tras labores investigativas y varios rastreos, los uniformados capturaron a los sospechosos en Machachi y en el sur de Quito, respectivamente. Se trata de una organización totalmente estructurada. Estudiando a sus víctimas daban los golpes en grupos de 10 a 15 personas. En motos, carros y con roles específicos, incluso planificaban cómo despistar la atención de las autoridades. Unas personas que actúan como campaneros, es decir, alertan. Inclusive tenemos la alerta de que estas personas llaman al 911 reportando hechos delictivos en otras partes de la ciudad para distraer la atención de la Policía Nacional en llamadas falsas. De esta manera fraguaron su último golpe. Llegaron a una joyería ubicada en el centro de Quito y con armas de fuego en mano se llevaron lo que más pudieron de las estanterías. Inmediatamente proceden a ingresar a locales comerciales aparentando ser compradores y posteriormente sacan armas de fuego e intimidan a las personas, rompen los escaparates y proceden a guardarse las joyas en sus maletas. Afortunadamente, el trabajo coordinado entre la policía y la comunidad alertó de inmediato del robo. Activaron el botón de pánico y la persecución empezó. Posteriormente de un seguimiento y acciones también evasivas que quisieron realizar estas personas, logramos ubicarlas a la mitad de la organización que se encontraba en este momento en Machachi y la otra mitad del ingreso de acá de Quito que pudimos ya detenerlos y posteriormente realizar las técnicas de revisión de los vehículos donde encontramos encaletados y escondidas las joyas que iban a ser distribuidas entre ellos para de posterior darse la fuga a Guayaquil. El cargamento tenía como destino el puerto principal, mas la actuación en flagrancia de la Policía Nacional permitió que la unidad de delitos contra la propiedad UNBAC los agarrara con las manos y los bolsillos llenos. Esta persecución que dio como resultado a 9 personas aprehendidas, de ellas 8 tienen la nacionalidad venezolana y 1 tiene nacionalidad ecuatoriana. 89 joyas que se recuperaron producto de este delito, 2 vehículos retenidos para investigaciones, 1 motocicleta retenida, 10 dispositivos móviles, $18 en efectivo,
4 prendas de vestir vinculantes al hecho cometido y 3 maletas que también fueron vinculantes a este hecho. Desde la institución del orden indicaron que se trataría de una banda delictiva que imponía el terror en el país. En su palmarés, aparentemente, se los vincularía a varios robos registrados a unidades económicas y financieras. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie si ha sido víctima de estos sujetos y así los operadores de justicia tengan más elementos de convicción y se les dictamine un buen tiempo tras las rejas. Informó Mauricio Sánchez. Los operadores de justicia, los jueces, ellos muchos son también, no todos, culpables de que estos delincuentes, de estos chorizos, causen la afectación y el miedo frente a la ciudadanía, les dejan suelto, no hay elementos de convicción, fuera. El barrio Granda Centeno, ahí mis vecinos viven con el miedo de que un gran bache pueda hundirse. Los vecinos se han organizado para colocar palos, cintas alrededor de esto y advertir a otros habitantes del peligro del hueco. Además, pues, dicen, obstaculiza el cruce peatonal. Atentos, obras públicas, que es un trabajo para ustedes. Lo que debería ser un cruce peatonal seguro, no lo es. Y no hablo solo porque apenas se ven las líneas blancas del paso cebra, sino porque este gran agujero se encuentra en media vía. Este singular bache es el dolor de cabeza de los moradores de la calle Gaspar de Escalona y avenida Granda Centeno, que para advertir a otros conductores y vecinos, muy organizados ellos han colocado palos, camisetas y hasta una pequeña cinta que dice peligro. Van los autos y no se daban cuenta y empezaban a sonar como la llanta cruzaba por el hueco. Entonces yo de ver eso dije, no voy a buscar un palo ahí y le coloqué eso para que la gente esté un poco de alerta. Gracias por venir porque es una tremenda ayuda. Ojalá que las personas del municipio se conduelan y vean cómo está la situación aquí. Y es que en este barrio no solo nos encontramos con vecinos locales enfadados. Dimitri, por ejemplo, pasó de vivir en las grandes y amplias avenidas estadounidenses al barrio Granda Centeno. Al pasar constantemente por este hueco para comprar el pan, dice que se lleva una gran decepción. Es justo donde la gente cruza, así que es bien peligroso. Me sorprende mucho que nadie se encargue de ello, porque es una gran responsabilidad. En mi país, Estados Unidos, se encargan en alrededor de un día. Aquí no se encargan del bienestar de las personas o de su vida, y no entiendo por qué. Otro vecino que vive en este barrio, pero es africano, con molestia y enfado, exige a las autoridades municipales que acudan a arreglar este desperfecto muy pronto. Sí. ¿No le molesta tal vez? Claro, es un poco peligroso. Uno queriendo evitar ese hueco puede chocar con otro vehículo. Este hueco lleva así más de 3 semanas, pero los vecinos ya no saben de qué manera llamar a la empresa de obras públicas. Es por eso que esperan que con nuestra visita las autoridades se percaten de la falta que hace, que solucionen este inconveniente y lo antes posible. Que reaccionen y vengan a corregir ese error. Informó Mía Sabeli Carrera. En otro tema, las lluvias de los últimos días dejaron al descubierto el rebacheo de la intersección de la calle Manglar Alto y Borbón. Allí los vecinos piden el arreglo de la calzada, así como también la colocación de un nuevo semáforo. Por la calle Manglar Alto y Borbón cruzan a diario decenas de vehículos. Hoy por hoy los mismos deben esquivar un bache que, según los moradores, ya fue reparado. Hace unos 6 meses ya arreglaron los baches. Ahora como que se ha destapado, ahora recién hace unos 8 días, con el tanto carro que pasa ya se va deteriorando. En el ir y venir, otro detalle dificulta el tránsito, es la falta de un semáforo, mismo que los vecinos argumentan funcionaba, pero que de un día al otro se quedó en basura. Ya se ha pedido muchas veces que vengan a poner, porque antes había el semáforo y regulaba esta parte, pero lamentablemente se echan la pelotita a un lado, a otro lado, que la empresa de ferrocarriles, que no creo que tiene nada que ver con los semáforos. Entonces es un problema continuo de la congestión en las horas pico. Regresando al tema del bache, los moradores esperan que el trabajo sea en esta ocasión ejecutado con prolijidad, pues dicen que de nada vale tener una obra que en durabilidad solo sirve unos días. Este problema de los baches es continuo, porque solo vienen, hacen un trabajo a medias y otra vez empiezan a hacerse los huecos y el problema es para los carros, como usted sabe,
tienen daños materiales. Aunque el problema se presenta en la intersección de la Manglar Alto y Borbón, la recomendación de los vecinos para la empresa de obras públicas es la repavimentación completa de la vía. Informó Javier Rosero. Hermanos míos, es lunes. Alabado por ustedes en esta semana nueva donde no tenemos ningún efecto electoral, pero tenemos el efecto de los huecos. Y para el efecto de los huecos, como dicen pues aquellos que proclaman las energías, hoy hemos llamado a nuestra velita. La velita va a permitir en este momento, amigos queridos, influir positivamente en el ánimo de ustedes. De ustedes. 2 por 1 el día de hoy, vayan y arreglen, no sean malitos, ya no sabemos qué hacerles, dañan, rompen, se rompen, lo hacen mal. La velita espirituosa, esta velita. Nosotros los creyentes, la vela significa poder, más aún si es verde, el verde significa esperanza. Y la vela verde es para quien le chante o quien le caiga, vela verde, así que por favor. Sector de Santa Isabel de Cotocollao, en la calle Belén Histórico, delincuentes ingresaron al patio de una vivienda y se llevaron, ¿qué creen? Un auto. Lo desvalijaron, lo abandonaron y los vecinos están alarmados. Denunciaron que los robos ocurren a diario, incrementando la sensación de inseguridad en la zona. Otra velita más para ver si por allá también por lo menos se dan una vuelta, en cambio, los agentes de la Policía Nacional. Eran cerca de las 3:45 de la mañana cuando el silencio de la madrugada fue interrumpido por movimientos sospechosos en el patio de una vivienda en Cotocollao. Pero nadie imaginó que en ese preciso momento delincuentes se llevaban un vehículo. Las herramientas que utiliza un cerrajero que se llama cizalla. Y tal vez hicieron un banquito entre ellos, se saltaron la puerta y rompieron el candado. Fue en cuestión de creo que 3 segundos que rompieron el candado. Y luego otro minuto para sacarle el carro empujando hasta acá, hasta la vía. Cuando el propietario despertó y salió al patio, la escena lo dejó en shock. Su auto ya no estaba. En medio de la desesperación decidió salir a buscarlo. Unas cuadras más abajo lo encontró, pero los ladrones lo habían desvalijado. Les encontramos, justo estaban desvalijándole a mi auto, pero por el temor de que nos hagan algo, realmente no nos quedamos de manos cruzadas y no pudimos hacer nada. La policía llegó en pocos minutos, pero tampoco pudimos, seguirles. Este no es un caso aislado. En las calles de Belén Histórico, la inseguridad se ha vuelto parte del día a día. Los vecinos aseguran que los robos son constantes y que salir en horas de la noche o madrugada significa enfrentarse al peligro. A mi hijo, que tiene 14 años, le robaron en la curva de Doña Tiela, que es la de acá abajo, para salir al occidental. Sale una moto y la amenaza, pero menos mal no tenía nada, tenía solamente ese MP3. Nos apuntaron con armas y dijeron como que presten todo lo que tienen y después ya nos dejaron ahí sin celular, nos querían quitar hasta el carro. Mientras tanto, en Cotocollao, cada madrugada sigue siendo una moneda al aire, con la incertidumbre de quién será la próxima víctima. Y informó Ailis Morán. Son las 8:19, vamos contigo, Ailis. Está en Cotocollao. Los vecinos de ese sector están preocupados porque los chorizos, pillos, delincuentes, gente malnaciente, malvivientes, gente apestada ingresaron al patio de una vivienda y se llevaron un vehículo en ese sector. Así que, Ailis, terrible, ¿no? Qué bárbaro estos chorizos. Tú sabes por qué son chorizos, ¿no? Embutidos mal empacados. Así que adelante, por favor. ¿Qué tal, mi querido Robert? Amigos televidentes, así es. Personas malvivientes que solo buscan hacer el daño a todos los ciudadanos. Nosotros estamos aquí en Cotocollao Alto, en la calle Belén Histórico, y es que miren, de aquí es donde se llevaron el carro de uno de nuestros vecinos. El carro que compró con tanto esfuerzo y que en cuestión de segundos cogieron, lo sacaron apagado, acá lo prendieron y se lo llevaron. Así, facilito. Más adelante lo desvalijaron, los vecinos encontraron el carro, pero ya estaba totalmente desvalijado. Es lamentable lo que está sucediendo acá. Es por ello que todos los vecinos, la mayoría de los vecinos han salido, están cansados, ya no saben qué hacer ni a quién acudir.
Claro, porque se roban el carro y no es la problemática de es solamente mía, sino de todos los vecinos, que no toman en cuenta ni viene la policía. Les llamamos, pero no saben venir, se demoran. Y ya vienen cuando todo haya pasado. Sí, entonces el carro salen a las 3 de la mañana, lo roban. Entonces... ¿Ustedes nunca escucharon ni se imaginaron que cuando se iban a levantar solo iba a estar el puesto? Claro, no se imaginaron, solo que llamaron a la aseguradora diciendo que están forcejeando la puerta del carro. Y ahí es lo que se levanta el dueño del carro y sale en persecución de los demás con el otro vecino en el auto de él. Entonces no se acercan por el miedo de lo que vayan a dispararles o hacerles algo. Entonces por eso les dejan ahí, le encuentran botado, desvalijado el carro. Ahora, este no es el único caso. Usted también me mencionaba que a su hija acá, en la subidita, también le robaron o le intentaron robar. Cuénteme un poquito qué fue lo que sucedió. A mí, era mi hija y a mi nuera, venían de noche de las clases que están estudiando en la noche. Y bajaron en un carro y les bota robando a mi nuera. Les bolsiquea y mi hijo antes era abierto una parte de ahí y cogieron y los lanza y con la pistola le seguían, pero mi hijo se lanzó hasta el terreno de abajo como estaba vacío, se lanzó y no le logran quitar, pero a mi nuera sí le robaron, igual a mi hija también viniendo, también le cogieron y antes al vecino le ayuda y mi hija se logra caer porque mi hija usa lentes y todo y se resbala y no le logran robar igual por lo que ella se resbala y como usa lentes entonces no avanzaba a ver y estaba tanteando en el suelo y le cogen al vecino vuelta a querer robar, pero como no tenía nada no le quitan, pero ya estamos cansados, o sea, de esto y es a diario en una cuesta de aquí que hay que pasan roba y se oye bulla, gritos, pero uno por el miedo de que nos pase algo, nos toca quedar quietos solo oyendo porque la verdad es que sí tenemos bastante miedo. ¿Se imaginan ustedes, compañeros en estudio, tener que vivir con la incertidumbre a diario? Acá empieza a oscurecer, ya la gente no puede salir a las tiendas, no puede salir a ningún lado porque temen en que acá a la vuelta de la esquina sean sorprendidos por estos pillos que andan fuertemente armados. Usted también me dijo que andan en motos, ya les han identificado. Y hablando de motos, acá arriba, unos pocos pasos, también intentaron robarse una moto ayer, ¿no? El día viernes. El día viernes, y justo mi esposo ha estado ahí y avanzó a llamarles y han estado alrededor de la moto ya para llevarse. Pero no pudieron porque mi esposo ya desvió y ellos desvió a mi esposo y ellos ya se bajaron nomás ya. Y no pudieron llevarse. Por suerte su esposo logró ver que se querían llevar esta moto, intentó hacer algo y evitó que se la robaran. Pero se imaginan ustedes, tienen que estar con los ojos ahí, afuera viendo en la calle qué es lo que sucede, viendo a quién pueden defender, pero también es exponer la vida de todos ustedes. ¿A quién claman? ¿A quién piden ayuda? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ya han tenido quizás ustedes acercamiento con la policía? ¿Qué manifiestan? Sí, pues buenos días. Agradecer en primer lugar a TVC. Gracias a ustedes, están pendientes de nuestro barrio, no es la primera vez que vienen, agradecerles. Un llamado que quisiera hacerles es a la policía. En nuestro barrio existen muchos problemas. Imagínense, las tiendas ya no son tiendas, sino ahí beben mucho, vienen las motos, estacionan no hay cómo salir ni a la tienda. Entonces, eso quisiera un llamado a través de ustedes, pues, para la policía que nos dé un poco más de seguridad. Muchísimas gracias, y es que este es el clamor que tienen los vecinos de Cotocollao Alto, de la calle Belén Histórico. Piden mayor presencia policial, como en varios sectores de los que nosotros hemos acudido ante las denuncias que ellos nos hacen. Nosotros esperamos que, pueda venir la policía, que tome contacto con el presidente, con los vecinos de acá de este sector, porque no es posible que ellos tengan que vivir con esta incertidumbre a diario. Ya tienen que quedarse en sus casas, prefieren no salir, porque temen que delincuentes con pistola los cojan, les exijan todas las pertenencias. No es posible esto. Nosotros nos sumamos al pedido de nuestros vecinos. Con esta información yo me despido, pero ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Ay, Liz, el problema es que los planes de seguridad de la policía comunitaria, desde que existe esta policía comunitaria, el tejido social evidentemente exige mayor presencia y no hay en las calles como este sector, no hay un patrullaje adecuado, no hay un plan adecuado. Entonces los chorizos hacen de las suyas, los pillos hacen de las suyas. Esta gente que lo que hace es fastidiar, porque obviamente
obviamente no hay una presencia adecuada, fuerte en territorio, no hay una piel que directamente pues esté actuando en contra de esta gente. Esperemos que la Policía Nacional, esperemos que el Ministerio de Interior ejerza planes para dar seguridad a las ciudades. Entendemos que la lucha, como siempre digo, al narcotráfico, a la narcodelincuencia, que es mucho más grande, está siendo efectiva, pero se están olvidando las ciudades, y en las ciudades los pisos están apareciendo por montones porque es muy fácil extorsionar, robar, y claro, mientras exista quien compra, hay quien robe, porque ni siquiera es quien venda, hay quien robe, y es el problema más grave que tenemos. Así que esperemos que todo esto en algún momento dado vaya cambiando en nuestra ex franciscana ciudad de Quito, hoy convertida en una metrópoli como una de las tantas en el mundo, llena de chorizos y pillos que fastidian la existencia de los ciudadanos. Vamos por una pausa, ya venimos. Estamos de regreso con la información. Les contamos que el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo una jornada de elecciones generales sin mayores inconvenientes tras la inauguración a primeras horas de la mañana. Además, se vivió una auténtica fiesta democrática que posicionó a Daniel Noboa y a Luisa González como los candidatos con mayor votación, por lo que no se descartó una segunda vuelta electoral por parte de las autoridades del CNE. Una intensa jornada electoral se vivió este domingo 9 de febrero tras celebrarse las elecciones generales 2025, donde más de 13 millones de ecuatorianos se dieron cita en las urnas. A primeras horas de la mañana, distintas autoridades nacionales estuvieron presentes en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. José de la Gasca, ministro de Gobierno, realizó una corta intervención en la cual señaló una posible violación al silencio electoral. Lamentamos que durante el silencio electoral se hayan registrado actos que vulneraron esta norma fundamental del proceso y confiamos en que las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para garantizar el respeto de esta regla necesaria previo el día de estas votaciones. Por su parte, la titular del CNE, Diana Tamaín, inauguraba el evento de manera oficial. De esta manera, declaro oficialmente inaugurada la jornada de votación de las elecciones generales 2025. Tras la primera cadena nacional a las 10 de la mañana por parte del CNE, Atamaín señaló que la jornada electoral se ha desarrollado de manera normal, con solo pequeños casos controlados. Así es, mayormente por nuestra parte hemos procedido a retirar aquella publicidad a 100 metros a la redonda de los recintos electorales. Eso lo hemos hecho siempre, sin ninguna excepción, eso también hay que destacar, pero no ha habido ninguna mayor novedad. Por ahí 1 o 2 casos que decían está aquí, pero alguna publicidad, pero no afecta al proceso electoral en su conjunto. Luego de 10 horas de jornada electoral, la fiesta democrática llegó a su fin a las 5 de la tarde, en donde las autoridades del CNE dieron detalles de cómo llegaban al cierre del proceso electoral. Proyectamos una participación del 83.38% sobre la base de la información recopilada a las 16:30, manteniéndose el porcentaje histórico de electores que han ejercido su derecho al sufragio en comicios anteriores. 97 zonas electorales del exterior ya concluyó la jornada de votación en 49 zonas. Con el cierre de las juntas receptoras del voto, el proceso de conteo de actas arrancaba. Estela Acero, consejera del CNE, brindó detalles sobre los canales oficiales por los que serán emitidos los resultados del conteo de actas. Inmediatamente serán publicados en nuestra página web www.cne.gov.es, CNE app, Telegram bot y desde el centro de mando y transmisión de resultados. Finalmente, durante la última intervención del día, Diana Tamaín, como titular del CNE, señaló que de mantenerse la tendencia, las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril. Informó
Ítalo Salazar. Bueno, y lo dicho, 13 de abril veremos ya lo que sucede en segunda vuelta, en el balotaje, cuando únicamente estén tanto el presidente candidato Novoa y, por supuesto, Luisa González. Esto no es nuevo, vamos con Adriana Rojas, justamente al Consejo Nacional Electoral, y decía que esto no es nuevo porque ya se vieron igualmente en otra gesta electoral hace año y medio atrás. ¿Qué sucederá, Adriana Rojas? Vamos donde estaba ayer, que ardían con los números que salían y entraban. Esto es el centro del cómputo de mando del CNE, esta vez ubicado en el Hilton Colón. ¿Ya fueron a trabajar o todavía no, Adri? ¿O ya llegaron? Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en el centro de mando y hasta el momento no ha habido mayor actividad, no ha cambiado mucho el panorama. Precisamente las autoridades del Consejo Nacional Electoral no han llegado hasta este punto. Se tenía previsto inicialmente, se había mencionado que había una rueda de prensa por parte de las autoridades, no se tenía clara la hora. Sin embargo, hace pocos minutos nos han indicado que ya no existirá una rueda de prensa en este punto. Por el contrario, ya ha llegado el personal para desmontar todo el aparataje que aquí se armó precisamente para llevar adelante el reflejo de los primeros resultados luego de finalizar el día de ayer las elecciones generales. Lo que les podemos contar es que las pantallas ya están completamente apagadas. Sí se encuentra aquí personal militar precisamente realizando la custodia del lugar. Sin embargo, ya recalcarles que ya las autoridades en este punto ya no se van a encontrar. En los próximos minutos van a empezar ya a llevarse todos los equipos, todo lo que se ha preparado el día de ayer en este punto, y se ha mencionado que ya cualquier declaración que den las autoridades del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Diana Atamaín o también los consejeros, se llevará adelante en la entidad, en el Consejo Nacional Electoral, en el norte de la capital. Nosotros vamos a estar atentos de cualquier información que se pueda generar desde este punto. Sin embargo, les hemos preparado un informe para conocer cómo se fue desarrollando la jornada de elecciones aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Veamos. Con la jornada electoral finalizada, la ciudad de Quito se prepara para revisar los momentos más importantes del sufragio general acontecido en la capital del Ecuador. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de recintos electorales abrieron sus puertas para recibir a miles de quiteños. Y aunque en algunos recintos se registraron demoras, esto no fue un impedimento para el desarrollo de la jornada electoral. De igual forma, cientos de comerciantes ambulantes aprovecharon los sufragios para trabajar y brindar un servicio a los votantes. Lo que es la mañana está como que un poquito concurrido, no sé qué será si en la tarde o en la más a mediodía la gente comience a bajar, pero sí está normal. Normalmente están sufragando, les simplificamos el documento y... Medios de comunicación, autoridades, candidatos a la presidencia y asambleístas, todos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, esto no se pudo haber realizado sin el apoyo de las entidades de control. Operativos preventivos de seguridad, cierre temporal de avenidas, patrullaje constante y hasta sobrevuelos de control fueron algunos de los dispositivos de seguridad desplegados a lo largo de la ciudad de Quito. Se contabiliza que la ciudad albergó a más de 5.000 efectivos policiales, todo con la finalidad de ofrecer el máximo cuidado de la ciudadanía y el desarrollo de las votaciones. Las Fuerzas Armadas estamos ejecutando operaciones en apoyo al Consejo Nacional Electoral para cubrir las elecciones generales 2025. Para esto se ha desplegado el personal militar a lo largo y ancho de todo el país y en el sector de responsabilidad de la Primera División de Ejército Chiris, esta actividad se ha desarrollado con total normalidad. Por su parte, el burgomaestre de la ciudad de Quito, Pavel Muñoz Almeida, señaló la importancia de que el electorado acuda a participar de estas elecciones. Como siempre, la democracia es lo más importante, que permanezca, que permita a cada ecuatoriano que se exprese libremente sobre lo que sean sus preferencias, y creo que es un momento fundamental de que la democracia, ¿no es cierto?, se fortalezca. Ya sea por transporte público, automóvil particular e incluso un medio de transporte alternativo, los quiteños tenían un compromiso con la democracia y cumplieron con creces. La fiesta electoral se transformó en una verdadera fiesta en algunos puntos de la capital, donde se albergaron a miles de simpatizantes de distintos movimientos políticos, que destinaron a Quito como el lugar en donde puedan recibir los resultados de las votaciones una vez que el CNE terminara por cerrar los recintos e iniciar el debido conteo. Informó Julián Calahorrano.
Como pudimos observar, de esa forma se vivió el proceso de votación en la ciudad capital. Nosotros, como les habíamos mencionado, estamos en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, donde se empezaron a reflejar los primeros resultados el día de ayer. La jornada fue extenuante. Pasadas las 12 de la noche, las autoridades permanecieron aquí. El último informe que dio las autoridades del Consejo Nacional Electoral fue alrededor de las 10:30. Habían mencionado que el 83.3% de la población apta para ejercer su derecho al voto asistió con convicción a cada uno de los recintos electorales. Ya los primeros resultados ya los hemos visto, la tendencia está completamente marcada. Existe segunda vuelta entre el candidato presidente Daniel Noboa y Luisa González. Nosotros ya nos vamos a dirigir precisamente al Consejo Nacional Electoral, porque ya aquí en este punto, según lo que nos han indicado, se va a desmontar todo. Y cualquier información que se promulgue por parte de las autoridades será desde el CNE. Cuando son 8 de la mañana con 40 minutos, regresamos a estudios. Muy buenos días. Gracias, mi querida Adri. Estaba revisando justamente las actas pendientes. Podemos ponerlo en pantalla. Hay, en lo que se refiere a actas con novedad, el 6.27%. Es una cifra más o menos grande, 6.27%. Y tenemos 1.9% de lo que son actas pendientes. O sea, realmente ya prácticamente estamos con la votación encima. Vamos a revisar cómo ha quedado hasta esta hora la votación para presidenciables, o sea, presidente y vicepresidente. Vamos a buscar todo lo que es Ecuador. Y hasta este momento esto es como un finish, ¿no? Luisa González tiene 43.83, Daniel Noboa 44.31, un empate técnico, ellos van a balotaje, no hay nada que hacer, segunda vuelta a las puertas, no crece ningún otro candidato más, veamos cómo está. En este caso, Leonel Sisa sigue con el 5.26. Eso en lo que se refiere a candidatos a presidente y vicepresidente. Echemos un vistazo a los asambleístas provinciales. Vamos a ver por las circunscripciones. Eso no hemos visto. Vamos por Guayas. Comencemos por Guayas. Miremos qué ha pasado. Circunscripción número 1. Miremos todos. La inscripción número 1. El partido político Revolución Ciudadana alcanza el 39.25% en Guayas y el movimiento ADN 46.38%. No entiendo muy bien la lógica de los votantes aquí, ¿no? Porque resultemos que en Guayas Luisa González tiene ventaja, pero acá tiene ventaja en cambio los asambleístas. La lógica como que a ratos en los votantes no camina bien, o yo no entiendo mucho la lógica. Esto es en la circunscripción número 1. Vamos a la circunscripción número 2. Entonces vamos viendo Guayas. Acá, en cambio, Revolución Ciudadana sí tiene un 47.96% y Daniel Noboa tiene un 38.57%. Vamos a la circunscripción número 3 en Guayas. Recordemos que Guayas tiene 4 circunscripciones. 38.9% tiene Revolución Ciudadana, 47.81% tiene ADN. Eso es un poco lo que vamos viendo, cómo de dividida está la votación. Y esa misma división se mira en candidatos a presidente y vicepresidente en estas dos tendencias. Circunscripción número 4, vamos a mirar. Acá saca ventaja. No es Alianza País, el Movimiento Revolución Ciudadana, la fuerza de la costumbre, ¿no? Esto de Revolución Ciudadana, 53.87%, Acción Democrática Nacional, 33.28%, que es el partido de gobierno de Noboa. Esto en el Guayas. Veamos Pichincha, vamos a ir a Pichincha. En Pichincha, veamos todas primero, todas las circunscripciones, no me permite, veamos la primera. Circunscripción número 1 en Pichincha. En Pichincha, el Movimiento Revolución Ciudadana alcanza, miren, 28.45% versus el 53.81% de ADN. Esto es en Pichincha, circunscripción número 1. Habría que ver a qué zonas corresponde la circunscripción número 1. La número 2 alcanza el Movimiento Revolución Ciudadana, 38.54, ADN 44.83. En Pichincha va ganando en todas las circunscripciones, en este caso el movimiento del presidente de la República. Incluso aquí
43.80-39 versus 40.7. Aquí es donde más cercanos están. Vamos al resto de Pichincha. ¿Cómo está? Y aquí es, mire, casi un empate técnico. 37.37 Revolución Ciudadana, 37.44 ADN. Pero en todas va ganando. Miremos en Manabí, ¿cómo ha quedado Manabí? A ver, ¿qué circunscripción tiene? Tiene 2. Vamos a 1 y 2. Aquí tenemos el Movimiento Político Revolución Ciudadana, 55.81%, y Acción Democrática ADN 28.18, ¿no? O sea, aquí las diferencias son bastante grandes, 85% de lo escrutado. Vamos a la 2. Vamos a la 2, instrucción número 2. 58.67, 27.26. O sea, un poquito más de la mitad en estos. ¿Cuánto tenemos? Estos son escrutadas 87.17%. O sea, más o menos así está el tema de los asambleístas provinciales, circunscripciones, tanto en Manabí, Pichincha y Guayas, como hemos visto, ¿no? En Guayas ganan en 2 circunscripciones ADN, en Pichincha ganan en 3 y prácticamente empatan en 1, y en Manabí sí, pues Revolución Ciudadana gana absolutamente en todas. Esa es la composición, por eso la composición que se tiene de la Asamblea es una composición que tiene ventaja ADN, pero muy seguida del partido, o de, en este caso, el movimiento Alianza, dale con Alianza País, la Revolución Ciudadana. Me estoy acordando mucho de Alianza País. Tiempo de una pausa, ya venimos, no se vayan. Y Álvaro, con 48 minutos, continuamos informándoles las noticias más destacadas. En el marco de las elecciones generales del 2025 llevadas a cabo ayer en Quito, autoridades de control capitalinas junto a miembros de la Policía Nacional realizaron el control de los espacios públicos durante esta jornada electoral. Las autoridades señalaron que los comicios se realizaron de una manera normal. La jornada de elecciones electorales desarrollada durante este domingo 9 de febrero tuvo un despliegue por parte de los elementos de seguridad nacional significativo. Desde la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito se dio detalles sobre el trabajo realizado en apoyo a la Policía Nacional. En total, 611 acciones distribuidas en 487 citaciones entregadas por infringir el Código de la Democracia, 117 detenidos por boletas de captura y apremio, 6 recintos del Distrito Metropolitano de Quito visitados por organismos internacionales para la verificación del desarrollo del proceso electoral y una acción de verificación de suplantación de identidad. Podemos tener causas con boletas de captura por delitos, por estafa, también hay delitos dentro de estas boletas por tráfico y otras varias causas que tenemos en ese sentido. Por su parte, las autoridades de control municipales señalaron que se ejecutó 536 exhortos verbales, 380 retiros de ventas informales y 3 libadores retirados. Hemos tenido el registro de 759 citaciones que han sido entregadas. De estas, 741 son exclusivamente por consumir bebidas alcohólicas y en otras ocasiones por expender las bebidas alcohólicas. Una jornada electoral llevada a cabo con normalidad, informó Ítalo Salazar. Daniel Noboa celebró este 10 de febrero los resultados electorales del domingo y agradeció el respaldo ciudadano. Destacó que su gobierno ha luchado sin pactos con mafias y que se logró lo que no se veía en años: vencer en primera vuelta y consolidar una mayoría legislativa. En su mensaje compartido en redes sociales, el presidente candidato señaló que la nueva asamblea permitirá trabajar por el país sin persecuciones políticas. Afirmó que seguirá impulsando un Ecuador de progreso, sin corrupción y con determinación para enfrentar a las mafias. Así fue como el día de ayer simpatizantes del movimiento político ADN no lograron obtener tampoco un pronunciamiento de las principales autoridades de su organización política. Varios ministros de Estado se congregaron sin que una rueda de prensa formal se concrete. Mientras avanzaban las horas y el 9 de febrero llegaba poco a poco a su fin, lo que en el imaginario de la gente y las encuestas de días atrás se mostraba como una ganancia en primera vuelta del candidato de ADN, fue tomando otra forma y textura. A seguir, esperamos las directrices en el transcurso del día
y los medios de comunicación ya lo sabrán en las horas que van avanzando. En su momento se les comunicará. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por ser parte de esta fiesta democrática. De tal manera que en esa espera de resultados, los simpatizantes del presidente Daniel Noboa, quien busca su reelección, se concentraron en la República de El Salvador y otro tanto en la Avenida de los Chiris. Con gritos de aliento se esperaba que Daniel Noboa llegue. Aquello pues para la noche y habían arribado hasta el lugar el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, de Gobierno José de la Gasca, Mónica Palencia, ministra del Interior, entre otros secretarios de Estado. Y así como llegaron funcionarios y simpatizantes, también se marcharon, a la espera de conocer la postura de su líder y la estrategia de ADN para la segunda vuelta. Informó Javier Rosero. Los resultados obtenidos en los escrutinios de actas, la candidata Luisa González aseguró que la Revolución Ciudadana se siente ganadora. Días atrás, varias encuestadoras no aseguraban un balotaje entre los presidenciales de ADN y de RC. Aunque los números publicados en las encuestas no brindaban mayores esperanzas de pasar a una segunda vuelta a la candidata de la Revolución Ciudadana, desde este movimiento político se mantenían optimistas. Estamos esperando que haya un número suficiente de votos como para pronunciarnos en firme. Ustedes saben que somos una candidatura seria, que no especulamos, esperamos los resultados. ¿Esperan sí segunda vuelta? Vamos a ver, estamos confiados, primero veamos los resultados. No tuvo que pasar mucho tiempo para que los resultados brinden al binomio González-Borja el paso a una segunda vuelta, de tal forma que minutos antes de las 23 horas, el pronunciamiento oficial de la presidencial por la Revolución Ciudadana llegó. Estamos casi en un empate técnico ya. En un empate técnico con una tendencia, que es lo más importante, a que nosotros vamos a seguir creciendo en votos. Asegurando que para la Revolución Ciudadana el resultado le significa un triunfo, aprovechó para referirse a los resultados de algunos contendores y lo que se podría definir como parte de su estrategia para la segunda vuelta. Y felicito a los otros candidatos también, sacaron alguna votación significativa, como por ejemplo Leonidas Issa. Pero también yo invito una vez más, como lo hice meses atrás, invito a la unidad de aquellos que querramos hacer y construir una agenda conjunta. Fueron las declaraciones de la candidata Luisa González, quien optimista aseguró que están listos para el balotaje. Informó Javier Rosero. Los comicios generales dejaron a Pachacuti como la tercera fuerza política en el país. Con más del 50% de las actas escrutadas, el binomio presidencial de Leonidas Issa y Katiuska Molina obtuvieron el 4.84% de los votos. El desarrollo de los comicios electorales dejó nuevamente a Pachacuti, el brazo político de la CONAIE, como la tercera fuerza política en el país. Su binomio presidencial se ubicó tercero, superando el 4.8% de los votos. Un honor haber tomado la palabra de ese poder colectivo, de la organización. Y con esa palabra colectiva, de ese poder colectivo, hayamos entretejido en este momento ese 5% que estamos dispuestos a cambiar este proceso en el Ecuador. Durante la campaña, la fórmula Leonidas Issa, Katiuska Molina expresaron sentirse en desventaja económica ante el presupuesto de otros movimientos y partidos políticos. Pese a esto, en Pichincha, provincia que acoge 2.2 millones de votantes, la lista 18 alcanzó el tercer puesto por debajo de ADN y la Revolución Ciudadana. Mientras que Guayas y Manabí, circunscripciones que también tienen gran cantidad de votantes, no superaron el 1%. Hemos ganado a las chequeras de este país, al relato racista. La región de la Sierra se convirtió en el bastión de Leonidas Issa. Provincias como Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Imbabura otorgaron cifras entre el 10% y el 27% de los votos. Aunque la provincia natal del líder indígena, la fórmula ADN, logró la mayor cantidad de los votos, superando el 39%. Pero pese a estas cifras, Pachacuti no podrá ver reflejadas en la Asamblea Nacional. La resolución del TCE de octubre pasado dejó al movimiento indígena sin candidatos asambleístas nacionales por inconsistencias al momento de inscribir sus postulantes, por lo que tendrá que esperar al escrutinio final para conocer cuántos escaños podrá tener en el legislativo. Informó Mauricio Sánchez.
Más o menos unos 8 escaños, por ahí será lo que tendrá Pachacutic. Simpatizantes del candidato y presidente Daniel Noboa por el partido ADN celebraron en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil su apoyo a su candidatura. Miremos. El domingo 9 de febrero, decenas de simpatizantes del presidente Daniel Noboa Asín por el movimiento ADN llegaron al centro de la ciudad de Guayaquil en camionetas, vestidos con camisetas moradas y banderas del partido político. Se reunieron en la avenida Malecón utilizando megáfonos y exhibiendo figuras de cartón con la imagen de Noboa. Así es, por el bienestar del Ecuador. Queremos a Noboa como presidente. Noboa tiene que llegar a la presidencia de la República en 2025 para que luche contra toda la corrupción, carajo. Mientras que en la calle Sedalana y Machala, ciudadanos que apoyaron su candidatura se encontraban festejando con múltiples personas en una tarima con orquestas musicales. Mandato este año y medio de tantas trabas, tantas cosas, entonces con la bendición de Dios, pues nuestro candidato adelante con toda la fuerza del mundo, con toda la fe y la esperanza de un país que quiere un cambio, un verdadero cambio. Por su parte, la Policía Nacional se desplegó en el área para controlar a los asistentes, quienes ocupaban un carril y expresaban sus expectativas por los resultados. Informó Eimi Moreno. Veamos parlamentarios andinos, no hemos revisado quiénes son los posiblemente que llegan a ser los parlamentarios. Son 5 los que básicamente Ecuador entrega al Parlamento andino. A ver si que pongamos ahí, vamos a revisar Ecuador, parlamentarios andinos, de los que tenemos, a ver, 42.7% tiene Revolución Ciudadana, 42.79% tiene ADN, lo que quiere decir que aquí entran los parlamentarios andinos, tanto de uno como del otro. ¿Cuál más tiene votación? Suma tiene 2.19, 1.37 el Movimiento Construye, 1.36 Creo, 1.1 tiene el Partido Socialista Ecuatoriano y el Partido Social Cristiano 4.52. Habrá que ver cómo está la proporcionalidad, 1.76 también tiene el Partido Unidad Popular. La proporcionalidad que también aquí se junta. Para los que tienen la mayor muestra, entra también uno que tiene la menor muestra, ¿no? O sea, habrá que irles viendo. Esos son lo que se refiere a parlamentarios andinos, pero por lo pronto las listas de ADN, como la lista de Revolución Ciudadana, son los que están entrando. ¿Qué me decía doña Mercedes? ¿No? Está bien, algo me estaba comentando. Bueno, eso serían con ellos. Eso, aquí nos una pausa o seguimos con más información. Vamos con una nota. Continuamos con las noticias. Queremos contarles, padre de 3 niños, apegado a su familia, deportista, apasionado de la música. Así se muestra el candidato Daniel Noboa Asín. Su esposa es activa en las redes sociales, mostrando ayuda humanitaria y apoyo a su pareja. Esto ha generado una mayor interacción con la ciudadanía, principalmente en las plataformas virtuales. Daniel Noboa es parte de una nueva generación de políticos. Resalta su enfoque fresco y dinámico, respaldado por una sólida formación empresarial, ya que a lo largo de su vida ha estado inmerso en el mundo de los negocios. Parte importante de su estrategia de comunicación ha sido el uso de redes sociales, en las que muestra contenido de estilo de vida, a su familia, su esposa e hijos, pero también comparte noticias importantes para la nación. Su esposa, Lavinia Balbonesi, joven nutricionista oriunda de Manabí, prefirió que la llamen primera servidora del país. Ella es activa al momento de publicar contenido en plataformas digitales para conectar con la audiencia, y así como su suegra, Anabela Asín, recorre el país entregando diversos tipos de ayuda. Nos parecemos mucho y además tenemos lo mismo. La pareja es amante de los animales. Fotos no faltan de sus mascotas y de igual manera muestran su lado deportivo, ya sea trotando o nadando, en ocasiones con otras personas del movimiento político. El plan de gobierno que impulsa bajo la bandera del Movimiento Acción Democrática Nacional está enfocado principalmente en continuar con el proyecto político que lo llevó a Carondelet en 2023. Informó Adriana Peralta.
Mientras que la otra candidata que también pasa al balotaje, Luisa González, es defensora de los animales, amante de la música y también deportista. Ella disfruta mucho pasar tiempo con sus hijos. Conozcamos a continuación un poco más sobre su vida personal. En esta campaña electoral, la aspirante a la presidencia por la Revolución Ciudadana y Reto, Luisa González, de 47 años, nos contó su historia a fondo en un documental biográfico en el que una vez más resaltó el orgullo que siente por su herencia manabita, pues su familia es de Canuto, una parroquia de Chone en la provincia de Manabí, aunque por casualidad durante un viaje, Luisa nació en Quito. La candidata es madre de 2 hijos, cuenta que se casó a los 15 años, tuvo a su primer hijo a los 16 y se divorció a los 22, que ellos la han impulsado a continuar preparándose hasta llegar a este punto, donde por segunda ocasión fue la escogida para correr en la contienda electoral. Y yo no me iba a dar por vencida. Quizás por eso dicen que tengo un carácter tan fuerte, pero fue ese mismo carácter el que me ayudó a sacar adelante a mi familia. Luisa es amante y defensora de los animales, deportista, disfruta de la música, cantar y bailar, apasionada por el servicio público y quiere llevarlo a otro nivel. Soy muy sensible al dolor ajeno, al dolor de la gente, me duele. Y desde el gobierno tú puedes incidir en esa política pública que transforme la vida de todos, mejorar las condiciones de vida. Informó Adriana Peralta. De regreso con las noticias que habíamos anunciado, el próximo gobierno se enfrentará a varios retos. Uno de ellos, sin duda, será combatir la desnutrición crónica infantil, problemática que afecta a 1 de cada 5 niños en nuestro país. La desnutrición crónica infantil es uno de los desafíos más graves de la salud pública en Ecuador. Afecta al 19.3% de los niños menores de 2 años, según los datos más actualizados. Y es que esta condición no solo marca el comienzo de una difícil vida para muchos niños, también amenaza al futuro del país entero. Por eso, sin duda, se trata de un gran reto que enfrentará el próximo gobierno. Y que, si bien habían existido programas gubernamentales, más de 15 programas en 12 años previo al 2021, en que empezó ya a trabajarse más con firmeza. Antes de eso sí existían programas, pero no se había logrado una continuidad. La desnutrición crónica infantil se redujo con más rapidez desde el 2021, gracias a una hoja de ruta o un plan específico ejecutado por el gobierno de aquel entonces, pero los expertos aseguran que no es suficiente. El reto del nuevo gobierno tiene que ser no solamente trabajar con las personas que han venido trabajando y con la idea que vienen trabajando, hay que romper ese esquema desde la salud pública. Hay muchísimas causas de desnutrición, entre ellas principalmente que grupos poblacionales, por ejemplo en la sierra, tienen mucho menos disponibilidad de alimento altamente proteico, animal, huevos, carne, leche, como lo haría alguien que vive en las mismas condiciones de pobreza, por ejemplo un niño esmeraldeño con mucha pobreza, pero tiene pescado a su disposición porque vive frente al mar. Adicionalmente, hay varios factores a tomar en cuenta para que esta problemática pueda llegar a disminuir. Según el médico investigador Esteban Ortiz, la educación es uno de los puntos más importantes que debe enfocarse el nuevo gobierno. Porque claro, tú puedes tener una persona que viva en una comunidad indígena, pero que sepa hervir el agua, aunque el Estado no esté presente con alcantarillado. Entonces, la educación es lo primero a esos grupos más vulnerables. Lo segundo, pues obviamente es satisfacerles las necesidades básicas en donde se puede. Mientras que para Adriana Polo, quien constantemente trabaja con proyectos para combatir la desnutrición crónica infantil, es también apropiado que se destinen más fondos y mejores tecnologías. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sostener los avances en términos de atenciones médicas y controles de salud desde el embarazo. Y ojalá utilicemos un poco más de tecnología para poder mejorar estos sistemas que no están tan integrados como deberían estar y que estos reportes que se levantan de territorio pues levanten realmente alertas, alarmas. Según la Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil, para el 2030 se espera que el índice de esta problemática disminuya al menos hasta el 15%. Informó Mía Sabeli Carrera. El flujo migratorio en el Ecuador de seguro será otro de los problemas que el próximo gobierno tendrá que enfrentar en el corto y mediano plazo. Según varios expertos, se deberá implementar una política pública eficiente para buscar reformar la ley de movilidad humana.
El primer factor a reconocer por el próximo gobierno, según los especialistas, es el de una tercera ola migratoria, es decir, miles de ecuatorianos que salen y siguen saliendo del país buscando mejores días. No solamente, ojo, a Estados Unidos, sino a Europa o a países de América Central o a la misma Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Entonces hay una tercera ola migratoria que todavía no ha sido reconocida oficialmente, pero que las cifras, los movimientos, las características, tal como fue en el año 90 y en el año 50 y 60, lo están mostrando. Otra situación a enfrentar sería la migración de extranjeros al Ecuador, que aunque no se prevé el éxodo de años anteriores, preocupa una ley de movilidad humana que desde su propuesta hasta su promulgación brinda garantías que han terminado por complicar la acción del Estado. En momentos donde parece que la xenofobia y la discriminación están a la orden del día, el Ecuador, de manera vanguardista, este Parlamento presenta un proyecto de ley de movilidad humana para toda la región, para el mundo entero, que presente esa visión de generosidad, de humanidad que tiene el Ecuador. Así se la veía, y con esos principios de ciudadanía universal, libre movilidad humana, prohibición de criminalización, igualdad ante la ley, prohibición de expulsión de colectivos de personas extranjeras, fue aprobada solo 3 meses después, un 6 de febrero de 2017. Hoy la misma está en vigencia y los expertos ven necesarias algunas reformas. Pero también, si es que analizamos de otro lado, usted fíjese, tanto Estados Unidos como Europa se han nutrido de los migrantes con migración calificada, es decir, aquí tengo un migrante que tiene un PhD, que tiene un doctorado, que es experto en empresas, en petróleos, pues venga hacia acá, genere trabajo, genere empleo. Pero no ha habido precisamente una política pública organizada para decir, a ver, ¿qué hago con este tipo de inmigrantes? ¿Y qué hago también con este otro segmento de inmigrantes? Porque eso, quiera que no, va a influir en los temas de política pública, es decir, salud, educación, vivienda, que le cuesta al Estado también, y más aún si tenemos, digamos, miles o cientos de miles de los migrantes. De ahí que más allá de la ley se plantea como un reto para los próximos 4 años una política pública para el ingreso ordenado y regulado de migrantes a territorio nacional. Informó Javier Rosero. Mientras en salud pública, retos como honrar una millonaria deuda, dotar de equipamiento, medicinas e insumos a los hospitales y otros factores más son los que enfrentará también el próximo jefe de Estado. Así menciona un exministro de Salud y también el presidente de la Federación de Médicos del país. Si de retos hablamos, la deuda tanto con el IES, el Ministerio de Salud y otras dependencias que atienden a los pacientes es el más grande e importante, según el exministro del ramo Luis Sarracín. A finales de 2024, el Ministerio de Finanzas precisó que se ha priorizado el cumplimiento de pagos esenciales, 50 millones a Solca, 62 millones a clínicas dializadoras y 7,8 millones a 208 médicos del MSP. Pero al ser una deuda histórica, aún falta. La deuda del gobierno para con salud es tremenda. Va a ver si es posible que la pueda pagar, empezando con que el Ministerio de Salud tiene una estructura absolutamente anárquica e incompatible con la salud, con la división en 10 áreas de salud que nunca ha servido. En ese sentido, también recomienda reformar la jerarquización en las unidades hospitalarias, que a su criterio fomenta la corrupción. Nombrando los gerentes de hospital. Los hospitales no son empresas, ahí hay que nombrar directores de hospital, pero mediante concurso para formar el trípode. Director, subdirector administrativo, subdirector médico, no a dedo, para que en 2 o 3 meses los voten y aprovechan muchos de ellos ese tiempo para fondearse. En Ecuador existen más de 60.000 médicos y un déficit de profesionales entre 18.000 y 20.000 para más de 5 especialidades. El presidente de la Federación de Médicos del Ecuador sostiene que debido a que no se impulsa la carrera sanitaria, es poco atractivo para los doctores trabajar en lo público y eso también repercute en la dinamización de las consultas. Con mucha mayor prolijidad, con mucho mayor dinamismo, sin que exista un margen entre el motivo de la consulta hasta la consulta de especialidad. Y para eso nosotros hemos planteado el plan 2050, pasar del modelo curativo al modelo preventivo, es decir, trabajar con otros ministerios. Y claro, que esos médicos cuenten con sus herramientas de trabajo. Se dote a todos los servicios de salud del país de todos los implementos, de todos los reactivos necesarios, que se fortalezca la atención primaria de salud y que sobre todo
a nivel de las unidades hospitalarias estén debidamente equipadas. Informó Adriana Peralta. Respecto a la crisis energética, con los antecedentes de los apagones que duraron hasta 14 horas, la ciudadanía mira con atención los planes de los aspirantes a Carondelet que buscan garantizar estabilidad energética en nuestro país. Les consultamos a 2 expertos en el tema y comparten varios criterios sobre diversificar la matriz hacia otras energías, principalmente las renovables no convencionales, pero también otras opciones que a continuación les indicamos. El alto déficit de generación eléctrica, sumado a una grave sequía, hicieron que desde el 23 de septiembre de 2024, Ecuador soporte nuevamente apagones, que se extendieron hasta diciembre. Antes de los cortes, la demanda de energía de Ecuador era de 5.000 megavatios y el déficit llegó a los 2.000. Como medidas emergentes, el presidente Daniel Noboa contrató 3 barcazas que sumarían 320 megavatios y puso en operación el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, que aportará 240 megavatios desde el primer trimestre del año en curso, además de la compra y alquiler de generadores y mantenimiento de plantas termoeléctricas. Pero la demanda de energía crece. Según el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Ecuador, hasta el año 2021 creció entre 4 y 5%, de 2022 a 2023 en un 7%, y se prevé que este 2025 sea en un rango similar, por lo que la presidenta del gremio sugiere que el próximo mandatario debe diversificar la matriz energética rápidamente y existe una oportunidad sin explotarse. Termogas Machala debe de repotenciarse. Si no tenemos una producción de gas, debe de generar o impulsar el proyecto de explotación del campo Amistad. Si no lo va a explotar, si esto demora, pues tendrá que importar gas. En teoría, en nuestro país tenemos instalados 7.000 megavatios conectados a la red nacional, pero en la práctica los problemas salen a la luz, ya sea por falta de mantenimiento o por equipos incompletos. De ahí que un docente e investigador de la ESPOL añade que es urgente ejecutar proyectos a largo plazo. Deberíamos poner en marcha varias generadoras que no están disponibles. Y no estas 20 generadoras que pueden llegar, pero son generadoras tan pequeñitas que 20 de estas generadoras son menos de una generadora hidráulica. Y esto significa que el proceso de la construcción, de puesta en marcha, de operación, va a tomar más de un año. Se han entregado licencias ambientales a 6 proyectos de energía renovable. Sin embargo, la discusión sobre menos trabas y más apertura a la empresa privada se abre otra vez. No es que si entra una empresa privada, la empresa privada va a poner el precio de mercado o el precio de la energía eléctrica. Eso es imposible. Otro reto es robustecer el sistema de transmisión. Como lo hemos visto, ahora que ya tenemos un poco más estable la generación, pues obviamente la demanda va creciendo y esta producción pues aumenta y la transmisión debe de estar pues en óptimas condiciones. El fantasma de los apagones acechará a la próxima persona que llegue a Carondelet, quien deberá asegurarse que no aparezca y espante en este 2025, informó Adriana Peralta. Y sobre el manejo de la política exterior, esta deberá ser realizada de forma cautelosa para velar por los intereses del Estado. Por ello, este supone un difícil reto a cumplir para quien busca ser presidente. La nueva administración deberá encontrar caminos estables para posicionar una política exterior sólida de cara al futuro. El panorama actual del país requiere de un vistazo profundo a posibles fisuras, así como darle continuidad a los aciertos devengados, por lo que, quien sea que resulte victorioso de la contienda electoral, deberá fortalecer el campo de la política exterior mediando las relaciones de Ecuador con el resto del mundo. La relación con potencias económicas globales será un eje fundamental que él o la próxima mandataria tendrá que fortalecer para impulsar el desarrollo económico y social del país. Santiago Carranco, doctor en estudios internacionales, ahondó en los retos venideros para la administración entrante. ¿Cómo vamos a involucrarnos justamente en el mundo con respecto a China, por ejemplo, y obviamente con respecto a Estados Unidos en esta nueva ola de Donald Trump? Existen ya 2 acuerdos en los que le permiten a Estados Unidos tener tropas en nuestro territorio. El gran reto de política exterior va a ser cómo nosotros nos manejamos en este nuevo
mundo. No sé si va a ser posible para Ecuador seguir con este marco administrativo y va a ser muy importante que nosotros reivindicemos nuestra visión de política exterior para a partir de eso saber cómo involucrarnos con cada uno de los estados. La presencia que Ecuador jugará en el panorama regional también deberá ser atendida de manera solvente, pues esto significa una deuda de Estado con la imagen que Ecuador proyecta de sí misma a nivel internacional. Cómo nosotros nos vamos a posicionar frente a gobiernos los cuales abiertamente están yéndose en contra del orden internacional establecido. Ya hablé del crimen transnacional. Esto nos afecta a toda la región. Creo que ya es momento de pensar que la seguridad también tiene que ser parte de la política exterior. En este momento no tenemos relaciones con México. El próximo gobierno seguramente va a tener que lidiar con este proceso y tiene que de una u otra manera sacar al Ecuador en alto. Si bien el tema de la inseguridad es un síntoma que aqueja a la región, Santiago Carranco asegura que este tiene su origen en lo económico, factor que será de total trascendencia para asegurar las relaciones exteriores de Ecuador con sus aliados estratégicos. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China. Vamos a firmar un tratado de libre comercio con Canadá. Estamos negociando un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Creo que va a ser muy importante poder generar complementariedades con estas economías y no simplemente hablar de cuánto importamos y cuánto exportamos. Uno de estos muy importantes para nuestra región, específicamente para la región andina, que es el fortalecimiento obviamente de los sistemas de integración como la CAN. Fortalecer estas economías que pueden llegar a ser complementarias es muy importante. Dentro de este sentido, también es importante entender que nuestra política hace 2 años era entrar a Alianza del Pacífico. Ahora eso es algo que está muy lejos de que pase, porque para eso necesitamos firmar un tratado de libre comercio con México. Estas son apenas aproximaciones a las pruebas que el próximo presidente de la República deberá afrontar para beneficiar al país bajo el marco internacional, informó Julián Calahorrano.